Antes de empezar, quiero decirte algo con total honestidad. Esto no es un discurso, no es una lección, y tampoco es alguien diciéndote cómo deberías vivir tu vida. Es solo una conversación tranquila, de persona a persona. Porque si llegaste hasta aquí, probablemente tu mente no ha tenido mucho descanso últimamente. Tal vez por fuera todo parece estar bien, pero por dentro hay ruido. Pensamientos que no se callan, preocupaciones que aparecen incluso cuando no las invitas. Esa sensación de estar siempre pensando en algo que todavía no pasó, o en algo que ya pasó y no puedes cambiar. Y lo más cansador de todo eso es que muchas veces ni siquiera sabes por qué te sientes así. Solo sabes que tu mente no se detiene, que te cuesta estar en paz, incluso cuando intentas relajarte. No estás solo en eso. A muchos nos enseñaron a ser fuertes, a seguir adelante, a resolver, a mejorar, pero casi nadie nos enseñó a descansar por dentro, a estar bien sin tener que arreglarlo todo, a calmar la mente sin huir de ella. El budismo no promete una vida perfecta. No promete que los problemas desaparezcan ni que todo se vuelva fácil. Lo que ofrece es algo mucho más real, una forma distinta de relacionarte con lo que pasa dentro de ti, una manera de soltar la tensión interna que cargas sin darte cuenta. Hoy quiero compartir contigo verdades simples, profundas y muy humanas. Verdades que no necesitas creer, solo escuchar con calma y observar dentro de ti. Verdades que, cuando se comprenden, no hacen ruido, pero alivian. No tienes que estar de acuerdo con todo. No tienes que entenderlo todo ahora. Solo quédate, respira un poco más lento y permítete escuchar sin exigirte nada. Si en algún momento sientes que algo de lo que se dice aquí te toca por dentro, eso ya es suficiente. Empecemos con calma. 9 verdades budistas que calman la mente de inmediato. La mente humana rara vez está en silencio. Incluso cuando el cuerpo descansa, los pensamientos continúan girando sin control, creando preocupaciones, miedos, expectativas y diálogos internos que agotan la energía vital. Muchas personas creen que la paz mental es algo que se alcanza cuando todo en la vida está resuelto, cuando los problemas desaparecen o cuando las circunstancias externas finalmente se acomodan. Sin embargo, el budismo enseña exactamente lo contrario. La calma no llega cuando el mundo cambia, sino cuando dejamos de luchar contra él. Desde la mirada budista, el sufrimiento no nace de lo que ocurre, sino de la resistencia interna a lo que ocurre. La mente se agita porque se aferra, porque rechaza, porque quiere controlar lo que por naturaleza es impermanente. Por eso, intentar forzar la tranquilidad suele generar más tensión. La verdadera calma surge cuando comprendemos ciertas verdades profundas y simples, verdades que no necesitan ser creídas ciegamente, sino observadas y vividas. Estas verdades no son teorías filosóficas complejas ni conceptos religiosos lejanos. Son principios prácticos que actúan directamente sobre la raíz del sufrimiento mental. Cuando se comprenden de verdad, producen un efecto inmediato. La mente se relaja, el cuerpo se suaviza y el corazón deja de luchar. Este contenido no busca motivarte con frases bonitas ni prometer una felicidad artificial. Busca algo mucho más real. Ayudarte a ver con claridad por qué tu mente se agita y cómo puede calmarse sin esfuerzo, sin huir y sin reprimir nada. A lo largo de este viaje, exploraremos 9 verdades budistas que, cuando se comprenden profundamente, actúan como un bálsamo inmediato para la mente. No necesitas cambiar tu vida por completo, ni retirarte del mundo, ni convertirte en alguien diferente. Solo necesitas ver con honestidad lo que ya está ocurriendo dentro de ti.
Comenzamos con la primera verdad, una de las más simples y al mismo tiempo una de las más liberadoras. La mente se calma cuando dejas de resistir lo que es. La mayoría de las personas cree que su ansiedad, su estrés o su inquietud mental provienen de los problemas que enfrentan. Sin embargo, desde la visión budista, el verdadero origen del sufrimiento mental no es el problema en sí, sino la resistencia interna que surge frente a él. La mente se agita no porque algo sea difícil, sino porque insiste en que no debería ser así. Cuando la mente dice, esto no debería estar pasando, comienza la lucha. Y donde hay lucha, no puede haber calma. La resistencia adopta muchas formas sutiles. Puede ser el deseo de que el pasado hubiera sido diferente, la ansiedad por controlar el futuro, la frustración por no poder cambiar a otras personas o el rechazo hacia emociones que consideramos negativas. Cada vez que la mente se opone a la realidad del momento presente, se genera tensión interna. El budismo no enseña resignación pasiva ni indiferencia. Enseña algo mucho más profundo, aceptación consciente. Aceptar no significa aprobar ni rendirse. Significa dejar de pelear con lo que ya está ocurriendo. La realidad no necesita nuestro permiso para existir. Lo que sí necesita nuestra atención es la forma en que nos relacionamos con ella. Cuando dejas de resistir, algo sorprendente ocurre. La energía que antes se gastaba en luchar se libera. El cuerpo se relaja, la respiración se vuelve más profunda y la mente comienza a espaciar sus pensamientos, no porque el problema haya desaparecido, sino porque la guerra interna ha terminado. Imagina estar atrapado en arenas movedizas. Cuanto más te agitas, más te hundes. La salida no está en luchar con fuerza, sino en dejar de resistir y moverte con conciencia. La mente funciona de la misma manera. La resistencia intensifica el sufrimiento. La aceptación lo disuelve. Una de las verdades centrales del budismo es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor pertenece a la experiencia humana. Pérdida, enfermedad, incertidumbre, cambio. El sufrimiento surge cuando la mente se aferra a la idea de que la vida debería ser diferente a como es. Cuando observas una emoción difícil, sin intentar eliminarla, ocurre algo esencial. La emoción pierde su poder. La ansiedad, por ejemplo, se intensifica cuando luchas contra ella. Cuando la observas con atención plena, sin juzgarla ni rechazarla, comienza a transformarse por sí sola. La calma no es la ausencia de pensamientos, sino la ausencia de conflicto con ellos. La mente puede seguir pensando, pero ya no está atrapada. Hay espacio, hay respiración, hay presencia. Aceptar el momento presente no significa que no actuarás para mejorar tu vida. Significa que tus acciones ya no nacen del miedo ni de la resistencia, sino de la claridad. Desde ese lugar, las decisiones son más sabias y el corazón está más tranquilo. La práctica es simple, aunque no siempre fácil. Cada vez que notes tensión interna, pregúntate con honestidad, ¿contra qué estoy luchando ahora mismo? Muchas veces descubrirás que no estás luchando contra la situación, sino contra tu interpretación de ella. Y en el momento en que ves eso con claridad, la lucha comienza a soltarse. La mente se calma cuando deja de exigir que la vida se ajuste a sus expectativas. La paz surge cuando permites que el momento sea exactamente como es, sin añadirle resistencia mental. Esta verdad, cuando se comprende de verdad, produce un efecto inmediato, no porque todo se resuelva, sino porque el peso interno se reduce. Y una mente más liviana es una mente naturalmente más tranquila. La mente se calma cuando comprendes que nada te pertenece realmente. Esta verdad, aunque sencilla en apariencia, es una de las más difíciles de asimilar y al mismo tiempo una de las más liberadoras dentro del budismo.
Gran parte de la ansiedad humana nace del apego. Apego a personas, a resultados, a identidades, a posesiones, a ideas sobre quiénes somos y cómo debería desarrollarse nuestra vida. La mente se agita porque intenta retener lo que por naturaleza es cambiante. Desde la visión budista, el apego no es amor ni compromiso, sino miedo disfrazado. Es el temor constante a perder aquello que creemos que nos da seguridad, valor o sentido. Cuando la mente se aferra, vive en estado de vigilancia permanente, anticipando pérdidas, imaginando escenarios negativos y tratando de controlar lo incontrolable. Esa tensión constante es una de las principales causas del sufrimiento mental. Nada en la vida permanece igual. Los cuerpos cambian, las relaciones evolucionan, las circunstancias se transforman y hasta los pensamientos que hoy parecen sólidos, mañana desaparecen. Sin embargo, la mente se resiste a esta verdad básica. Quiere garantías en un mundo que no las ofrece. Quiere permanencia en una realidad impermanente. Y esa contradicción genera inquietud. El budismo no enseña que debas renunciar a todo ni vivir desapegado del mundo de forma fría. Enseña algo mucho más sutil: relacionarte con la vida sin aferrarte a ella. Puedes amar profundamente sin poseer, puedes comprometerte sin controlar, puedes disfrutar sin depender. La calma surge cuando entiendes que nada es tuyo para siempre y que eso no es una tragedia, sino la naturaleza misma de la existencia. Cuando observas tu propia mente, puedes notar cómo el sufrimiento aparece cada vez que surge el pensamiento: no puedo perder esto. Sin esto no soy nada. Esto tiene que durar. La mente construye su estabilidad sobre algo externo y, en el fondo, sabe que ese soporte es frágil. Por eso vive inquieta. Comprender que nada te pertenece no significa que pierdas todo, sino que dejas de cargar el peso del miedo a perder. Es un cambio interno profundo. Sigues teniendo experiencias, relaciones, proyectos, pero ya no te defines por ellos. Ya no los usas como anclas para sostener tu identidad. El apego también se manifiesta en la imagen que tienes de ti mismo. Muchas personas sufren porque se aferran a una versión pasada de quiénes eran, a una idea rígida de cómo deberían ser o a una narrativa mental que ya no coincide con la realidad. Cuando la vida cambia y esa imagen se quiebra, la mente entra en conflicto. Aparece la frustración, la culpa, la sensación de pérdida de control. El budismo enseña que incluso el yo es impermanente. No existe una identidad fija e inmutable. Lo que llamas yo es un proceso en constante cambio. Pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones. Aferrarte a una identidad rígida es otra forma de apego que genera sufrimiento. Cuando comprendes esto, la mente se vuelve más flexible y menos reactiva. La calma mental no surge cuando aseguras que nada cambiará, sino cuando aceptas que todo cambia. En esa aceptación hay libertad. Ya no necesitas protegerte constantemente, ya no necesitas anticipar cada posible pérdida. La vida se vive con más ligereza. Observa cómo se siente el cuerpo cuando sueltas un apego, aunque sea por un instante. La respiración se profundiza, los hombros se relajan, el pecho se abre. No porque hayas ganado algo, sino porque has soltado una carga invisible. La mente deja de apretar. El apego también está ligado a la expectativa, esperar que las personas actúen de cierta manera, que la vida cumpla determinados planes, que el futuro se ajuste a tus deseos. Cada expectativa no cumplida se vive como una amenaza interna. El budismo invita a vivir sin expectativas rígidas, abiertos a lo que la realidad ofrece en cada momento. Cuando no te aferras al resultado, puedes actuar con claridad. Haces lo que está en tus manos, pero aceptas que el desenlace no depende completamente de ti. Esta actitud reduce drásticamente la ansiedad. La mente ya no se proyecta obsesivamente hacia el futuro,
sino que se asienta en el presente. Nada te pertenece, ni siquiera el momento actual. Todo está en tránsito. Cuando comprendes esto profundamente, la mente deja de intentar capturar la experiencia y empieza a habitarla. Y habitar el presente es una de las formas más directas de calma. El desapego no es pérdida, es espacio, espacio interno para respirar, para sentir, para vivir sin miedo constante. Es descubrir que la seguridad que buscas afuera solo puede surgir cuando dejas de depender de lo externo para sentirte completo. Cuando sueltas el apego, no te vuelves indiferente, te vuelves libre. Y una mente libre es una mente naturalmente más tranquila. Esta verdad, cuando se integra, transforma la forma en que te relacionas con todo. Ya no vives desde el temor a perder, sino desde la gratitud por lo que está presente ahora. Y la gratitud, a diferencia del apego, calma la mente de inmediato. La mente se calma cuando comprendes que tus pensamientos no son la realidad. Esta verdad, cuando se ve con claridad, tiene un impacto inmediato y profundo. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre, sino de la historia que la mente construye constantemente sobre lo que ocurre. La mente interpreta, juzga, anticipa, exagera y repite narrativas internas que con el tiempo se sienten tan reales que olvidamos que son solo pensamientos. Desde la perspectiva budista, los pensamientos no son enemigos ni verdades absolutas, son eventos mentales transitorios. Aparecen, permanecen un tiempo y desaparecen igual que las nubes en el cielo. El problema surge cuando la mente se identifica con ellos, cuando cree que cada pensamiento define quién eres o describe fielmente la realidad. En ese momento, la mente pierde espacio y se vuelve reactiva. Cuando un pensamiento surge, la mayoría de las personas no lo observa, lo sigue. Se sube a él como si fuera un tren en movimiento y, sin darse cuenta, recorre escenarios imaginarios llenos de miedo, culpa o expectativa. El cuerpo reacciona como si esos escenarios fueran reales. El corazón se acelera, los músculos se tensan y la respiración se vuelve superficial. Todo eso ocurre sin que nada haya cambiado externamente. El budismo enseña que no necesitas detener los pensamientos para calmar la mente. Intentar silenciar la mente suele generar más ruido. La verdadera calma surge cuando aprendes a ver los pensamientos como lo que son, fenómenos pasajeros que no necesitan ser obedecidos ni rechazados. Cuando observas un pensamiento sin involucrarte, pierde fuerza. Hay una diferencia profunda entre pensar y ser consciente de que estás pensando. En el primer caso, estás atrapado dentro del contenido mental. En el segundo, hay espacio entre tú y el pensamiento. Ese espacio es la calma. No porque el pensamiento desaparezca, sino porque deja de dominarte. La mente sufre porque confunde pensamientos con hechos. Un pensamiento como todo va a salir mal no es una profecía, es solo una frase que aparece en la mente. Sin embargo, cuando se cree, genera ansiedad real. El budismo invita a cuestionar suavemente esta identificación, no para discutir con la mente, sino para verla con claridad. Cuando observas un pensamiento con atención plena, notas algo esencial. No tiene sustancia sólida. No puedes tocarlo, sostenerlo, ni retenerlo. Surge de la nada y se disuelve en la nada. La mente, al darse cuenta de esto, comienza a relajarse. Ya no necesita responder a cada pensamiento como si fuera una amenaza. Muchos pensamientos se repiten durante años. Historias sobre no ser suficiente, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre el miedo al rechazo o al fracaso. El budismo no intenta reemplazar esos pensamientos por otros más positivos. Intenta algo más radical, desidentificarte de ellos, ver que no eres tus pensamientos, sino el espacio en el que aparecen.
Cuando esta comprensión se profundiza, ocurre algo liberador. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no te arrastran. Puedes escucharlos sin obedecerlos. Puedes dejarlos pasar sin analizarlos. La mente empieza a sentirse más amplia, menos densa. La calma mental no depende de pensar cosas correctas, sino de dejar de creer ciegamente todo lo que la mente dice. Incluso los pensamientos aparentemente lógicos o razonables pueden generar sufrimiento si se toman como verdades absolutas. El budismo enseña a sostener los pensamientos con ligereza sin aferrarse a ellos. Observar la mente con atención plena revela patrones. Ves cómo ciertos pensamientos aparecen en determinados estados emocionales. Ves cómo la mente busca problemas incluso cuando no los hay. Esta observación no es crítica ni dura, es curiosa y compasiva, y esa actitud ya comienza a calmar la mente. Cuando dejas de identificarte con los pensamientos, surge una sensación de libertad interna. Ya no necesitas resolver cada idea ni responder a cada preocupación. Descubres que puedes estar presente incluso con pensamientos incómodos sin perder la calma. Esta verdad también enseña humildad mental. Reconoces que la mente no siempre tiene razón, que muchas de sus narrativas están condicionadas por el pasado, por miedos antiguos y por hábitos inconscientes. Al ver esto, la mente se suaviza, deja de luchar consigo misma. La atención plena, una práctica central del budismo, no busca eliminar el pensamiento, sino observarlo sin juicio. Cuando haces esto de manera constante, la mente aprende a descansar. Descubre que no necesita estar constantemente activa para estar a salvo. Hay una calma profunda que surge cuando entiendes que no tienes que resolver tu vida mentalmente. La vida no se vive en la cabeza, se vive en el momento presente. Cuando vuelves al cuerpo, a la respiración, a la sensación inmediata de estar vivo, los pensamientos pierden protagonismo. La mente se calma cuando deja de ser el centro de todo, cuando comprende que los pensamientos son solo una parte de la experiencia, no su totalidad. Esta comprensión no se fuerza. Se cultiva con paciencia y observación. Con el tiempo, descubres algo esencial. Entre un pensamiento y otro, hay silencio. Ese silencio siempre ha estado ahí. No es algo que tengas que crear. Solo necesitas dejar de llenarlo constantemente con historias mentales. En ese espacio natural, la calma emerge sin esfuerzo. Esta verdad, cuando se vive de verdad, transforma la relación con la mente. Ya no es un enemigo ni un tirano, sino una herramienta que puedes usar cuando es necesario y soltar cuando no. Y una mente que sabe descansar es una mente que encuentra paz, incluso en medio del movimiento. La mente se calma cuando comprendes que no necesitas controlar la vida para estar en paz. Esta verdad es una de las más desafiantes para la mente moderna, porque el deseo de control se ha convertido en una respuesta automática frente a la incertidumbre. La mente cree que si logra anticipar, planificar y controlar cada detalle, entonces podrá sentirse segura. Sin embargo, desde la visión budista, esta búsqueda constante de control es precisamente una de las principales causas de la inquietud mental. La vida, por su propia naturaleza, es impredecible. Todo cambia. Las circunstancias, las personas, los estados internos, el cuerpo, las emociones. Intentar controlar un proceso que es esencialmente dinámico genera tensión constante. La mente vive en estado de alerta, evaluando riesgos, imaginando futuros posibles y tratando de evitar cualquier forma de incomodidad. Ese esfuerzo incesante agota profundamente. El budismo enseña que el deseo de control nace del miedo. Miedo a sufrir, miedo a perder, miedo a lo desconocido. La mente cree que si controla, se protege, pero lo que no ve es que ese intento de control crea una rigidez interna que impide la calma.
Cuanto más rígida se vuelve la mente, más frágil se siente ante cualquier cambio. Cuando observas con honestidad, puedes notar que la mayoría de las cosas importantes de tu vida no fueron controladas por ti. No elegiste nacer, no elegiste el contexto exacto de tu infancia, no elegiste muchas de las experiencias que te formaron, y aún así, la vida siguió fluyendo. Reconocer esto suaviza la necesidad de control y abre espacio a una confianza más profunda. El budismo no propone vivir sin intención ni responsabilidad. Propone soltar la ilusión de control absoluto. Hay una gran diferencia entre actuar con conciencia y querer dominar los resultados. Puedes sembrar con cuidado, pero no puedes forzar la flor a crecer más rápido. Comprender esto calma la mente porque la libera de una carga imposible. El deseo de control también se manifiesta en las relaciones. Querer que los demás piensen, sientan o actúen de cierta manera. Esperar que cumplan nuestras expectativas para sentirnos bien. Esta forma de control genera frustración constante porque las personas, al igual que la vida, no son predecibles ni manejables. Cuando sueltas la necesidad de controlar a otros, la mente descansa. La mente se agita porque cree que si no controla, algo saldrá mal. Pero esta creencia se basa en una desconfianza profunda hacia la vida. El budismo invita a desarrollar una confianza serena, no ingenua, sino basada en la observación directa. Incluso cuando las cosas no salen como esperabas, has sido capaz de atravesarlas. Esta comprensión reduce el miedo. Cuando sueltas el control, no pierdes poder, ganas flexibilidad. Una mente flexible se adapta mejor a los cambios, responde con más claridad y sufre menos. La rigidez mental, en cambio, convierte cualquier imprevisto en una amenaza. El control también se ejerce sobre uno mismo de forma excesiva. Exigencias internas, autojuicio constante, necesidad de hacerlo todo bien. Esta presión interna genera ansiedad silenciosa. El budismo enseña una relación más compasiva con uno mismo, entender que el crecimiento no ocurre bajo la fuerza, sino bajo la comprensión. Soltar el control no es un acto brusco, es un proceso de observación. Cada vez que notes tensión, pregúntate, ¿qué estoy intentando controlar ahora mismo? Muchas veces descubrirás que se trata de algo que está fuera de tu alcance. Ver esto con claridad ya comienza a liberar la mente. La calma surge cuando aceptas que puedes influir en la vida, pero no dominarla, que puedes elegir cómo responder, aunque no siempre puedas elegir lo que ocurre. Esta distinción es fundamental en el budismo y produce una gran paz interior. Cuando dejas de controlar, empiezas a escuchar. Escuchas al cuerpo, a las emociones, al momento presente. La mente deja de estar siempre un paso adelante y comienza a habitar el ahora. En ese habitar, la ansiedad se disuelve gradualmente. La vida no necesita ser controlada para ser vivida plenamente. Necesita ser experimentada con presencia. Cuando confías en el flujo natural de los acontecimientos, incluso los momentos difíciles se vuelven más manejables. La mente deja de luchar y empieza a colaborar con la realidad. Esta verdad no elimina los desafíos, pero transforma la forma en que los enfrentas. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la aceptación consciente. Y esa aceptación es profundamente calmante. Cuando comprendes que no necesitas tener todo bajo control para estar en paz, algo se relaja profundamente dentro de ti. El cuerpo se suaviza, la respiración se vuelve más lenta y la mente encuentra un descanso que no depende de las circunstancias externas. La mente se calma cuando comprendes que no necesitas ser diferente de lo que eres ahora para merecer paz. Esta verdad toca una de las raíces más profundas del sufrimiento humano, la sensación constante de que algo está mal contigo, de que necesitas mejorar, cambiar, corregirte
o convertirte en otra versión para poder estar tranquilo. La mente vive proyectada hacia un yo futuro ideal, creyendo que la paz llegará cuando finalmente alcances cierto estado, cierto logro o cierta perfección interna. Desde la visión budista, esta búsqueda interminable es una trampa sutil. No porque el crecimiento personal sea incorrecto, sino porque cuando la mente cree que la paz depende de convertirse en alguien distinto, se instala en una insatisfacción permanente. Siempre hay algo más que arreglar, algo más que sanar, algo más que alcanzar. Y mientras tanto, el presente nunca es suficiente. La mente se agita porque se compara constantemente con una imagen idealizada. Esa comparación genera juicio, presión interna y una sensación silenciosa de fracaso. Incluso cuando logras avances, la mente mueve la meta un poco más lejos. La calma nunca llega porque siempre parece incompleta. El budismo enseña que la paz no es un premio que se obtiene al final del camino, sino una cualidad que emerge cuando dejas de rechazar tu experiencia actual. Esto no significa conformarte con el sufrimiento ni renunciar a crecer. Significa dejar de pelear contigo mismo mientras caminas. Muchas personas viven en guerra interna, rechazan sus emociones, se culpan por sus pensamientos, se avergüenzan de su historia. Esta lucha interna consume una enorme cantidad de energía mental. El budismo propone una reconciliación profunda con uno mismo, no para justificarlo todo, sino para dejar de fragmentarse internamente. Cuando te permites ser exactamente como eres en este momento, algo se suaviza. No porque todo sea perfecto, sino porque la resistencia interna se disuelve. La mente deja de empujarse constantemente hacia adelante y encuentra un descanso inesperado en el ahora. La autoaceptación budista no es una idea intelectual, es una experiencia directa. Es sentir que no necesitas huir de ti mismo, que puedes estar presente incluso con tus imperfecciones, tus miedos y tus contradicciones. En ese permiso, la mente se calma de forma natural. Gran parte de la ansiedad surge de la autoexigencia excesiva, de la creencia de que deberías sentirte diferente, pensar diferente o reaccionar de otra manera. Cada debería crea tensión. El budismo invita a observar estos juicios con compasión y a soltarlos gradualmente. Aceptar no significa rendirse, significa dejar de castigarte por no ser quien crees que deberías ser. Desde ese lugar de aceptación, el cambio ocurre de forma más orgánica. La transformación verdadera no nace del rechazo, sino de la comprensión. La mente se tranquiliza cuando deja de evaluarse constantemente, cuando ya no se observa como un proyecto defectuoso que necesita ser arreglado, sino como un proceso vivo en constante evolución. Esta mirada cambia radicalmente la relación contigo mismo. El budismo también enseña que el sufrimiento se intensifica cuando te identificas con tus errores o con tu pasado. La mente dice, yo soy esto, o yo siempre seré así. Esta identificación rígida genera desesperanza. Cuando comprendes que no eres una historia fija, sino un flujo cambiante, la mente se libera de esa carga. La paz surge cuando te permites estar incompleto, cuando entiendes que la vida no es un estado terminado, sino un movimiento continuo. No necesitas llegar a ningún lugar para estar en paz. La paz aparece cuando dejas de exigirte llegar. Esta verdad también toca el miedo a no ser suficiente. Muchas personas viven impulsadas por ese miedo silencioso. Intentan demostrar, lograr, cumplir expectativas externas para sentirse valiosas. El budismo enseña que tu valor no depende de lo que hagas o logres. Esa comprensión relaja profundamente la mente. Cuando dejas de buscar validación constante, la mente se vuelve más estable. Ya no necesita aprobación externa para sentirse en equilibrio. Descubre una base interna más sólida,
menos dependiente de las circunstancias. La compasión hacia uno mismo es una práctica central en el budismo, no como un acto de indulgencia, sino como un reconocimiento honesto de la condición humana. Todos experimentan confusión, dolor y miedo. Verte como parte de esa experiencia común suaviza el juicio interno. Cuando te tratas con amabilidad, la mente se siente segura. Y una mente que se siente segura no necesita estar en alerta constante. La calma surge como consecuencia natural de esa seguridad interna. Esta verdad no elimina los desafíos ni las emociones difíciles, pero cambia completamente la forma en que los atraviesas. Ya no te sumas sufrimiento adicional castigándote por sentir lo que sientes. Te acompañas en lugar de atacarte. Cuando comprendes que no necesitas ser diferente para estar en paz, algo profundo se acomoda dentro de ti. El cuerpo se relaja, la respiración se vuelve más lenta, la mente deja de correr hacia adelante y descansa en el presente. Esta calma no es pasividad, es presencia. Desde ella, la vida se vive con más claridad, más honestidad y menos tensión. Y esa forma de vivir transforma todo lo que toca.